No estoy aquí para discutir de política. Estoy aquí para contarles lo que vi al morir. Mi corazón se detuvo y mi espíritu fue llevado de este mundo directo a la presencia de Jesús. Y allí me mostró algo que me impactó, el asesinato de Donald Trump. Vi a líderes de todo el mundo hablar en medio del caos. Escuché voces de miedo e ira. Y sentí la oscuridad agobiar a las naciones. Esto era más que un simple evento político. Era una advertencia profética de más allá de la eternidad. Algunos dudarán de mí. Algunos se enojarán. Pero después de hoy, nunca lo olvidarán. Y en lo que comparto hoy, les contaré en detalle lo que Jesús me mostró y por qué es importante para todo creyente que vive ahora mismo. Si tienen oídos para oír, permanezcan conmigo. Y si su espíritu da testimonio, digan, amén. Soy Vera Lee, tengo 73 años. Es una típica mañana de invierno, de esas que te dejan con el alma hecha un mareo. Me temblaban las piernas, ya saben, la vejez. Entonces me golpeó una oleada de mareo, como si la habitación se inclinara, mi visión estaba borrosa y mi corazón se aceleraba. Todo daba vueltas. Lo siguiente que supe fue un estruendo espantoso al impactar contra el frío suelo de baldosas. Fue una sensación de entumecimiento. Pero, curiosamente, el dolor desapareció rápidamente, reemplazado por un vacío. Y entonces, como si se rompiera una cuerda invisible, ya no pude sentir mi cuerpo. Mi alma. Sí. Mi alma empezó a elevarse, dejando mi cuerpo exhausto tendido en el suelo de la cocina, rodeado de un vaso roto y mermelada. El momento que se cernía sobre mí era diferente a todo lo que jamás había imaginado. Era como mirar a un extraño, pero sabía que era mi caparazón. No tuve mucho tiempo para procesarlo. Entonces algo cambió. Un destello de luz apareció en mi visión. Mi mente corría a 1000 por hora. Cielo, infierno, Dios. Todo lo que había considerado cuentos de hadas. Las cosas de las que me reía cuando la gente en la iglesia se ponía demasiado seria. Ahora venían hacia mí. Desde lejos, vi la figura. Una figura que venía hacia mí. Al principio, solo una silueta de luz pura, más brillante que el mundo que la rodeaba. Al acercarse, tomó forma, y mi alma se estremeció. No es miedo, dije, intentando explicar. Es asombro. Como estar ante algo tan enorme que podría aplastarte con su gloria. Sabía quién era sin decir una palabra. Nadie tuvo que decírmelo. Era Jesús. Su voz resonó. Vera, has dejado tu cuerpo, pero tu tiempo no ha terminado. Antes de regresar, debes ver lo que viene. Su rostro se tornó solemne. Antes de regresar, Vera, debes ver lo que les espera a tu país y a tu mundo. Debes advertirles, pues el tiempo es más corto de lo que creen. El aire a nuestro alrededor cambió. La luz seguía brillando, pero ahora nos elevaba cada vez más. Vi la tierra abajo, continentes, océanos. Las ciudades se extendían como un mapa viviente. La oscuridad rodeaba algunos lugares, densa como nubes negras, mientras que otros titilaban como pequeñas hogueras que combatían la noche. Sentí su peso, la tensión de un mundo tambaleándose al borde del abismo. Jesús bajó la mirada, con el rostro triste y decidido. Los acontecimientos que se avecinan sacudirán a las naciones, dijo. Muchos corazones se romperán de miedo, pero los míos brillarán como el amanecer en la oscuridad. La visión aún no estaba del todo formada, pero sentía su peso. Me arrastró, y de repente me encontraba en otro lugar. Una enorme plaza, como las que se ven en la televisión durante los grandes eventos políticos estadounidenses, con banderas ondeando en un viento feroz, ondeando y flameando como si intentaran advertirnos. Era como si el mismo viento gritara algo. Ya sabes, diría yo, aún sentía el frío. El aire estaba cargado de tensión,
cargado de anticipación, como si todo el lugar contuviera la respiración. La multitud era un caos de ruido, vítores, alcohol, abucheos, todo mezclado en una mezcla caótica. Algunas voces rugían con devoción, otras con ira, y por debajo de todo eso corría una corriente subyacente inquieta que me inquietaba. Era como un crisol de todas las emociones, ¿sabes?, todas agitadas y desbordándose. Se sentía extraño, inquietante. Las cámaras se alineaban en los bordes de la plaza, con sus lentes fijos, capturando cada segundo como buitres esperando a su presa. Entonces lo vi, Donald Trump, de pie en una plataforma, flanqueado por hombres y mujeres con trajes oscuros, con aspecto de agentes del servicio secreto salidos de una película. Había pasado años criticándolo, poniendo los ojos en blanco al verlo en el noticiero nocturno, insultándolo de mil maneras. Era un pararrayos que dividía el país en dos, amado por millones, odiado por otros tantos. Su rostro era el mismo de siempre, seguro, inquebrantable, listo para animar a la multitud. El aire a su alrededor vibraba, ¿sabes?, como si estuviera cargado de electricidad. Podía sentir la tensión, densa como la niebla, presionando desde todos lados. Jesús estaba a mi lado, con el rostro sereno, pero con los ojos cargados de tristeza, como si supiera lo que venía antes que yo. Esa mirada me dolió el alma. Trump empezó a hablar, su voz resonando por toda la plaza, amplificada por los micrófonos, rebotando en los edificios. Hablaba de lo mismo de siempre, hacer grande a Estados Unidos, luchar contra los enemigos, defender la verdad. Cada palabra me impactó como un mazazo. Algunos entre la multitud se iluminaron, con los ojos brillantes como si hubieran encontrado esperanza. Otros apretaron los puños, con el rostro rojo de rabia, a punto de estallar. La división era palpable, como una falla geológica a punto de romperse. Entonces, sucedió más rápido de lo que se pensaba. Un destello, ya saben, como un rayo cayendo desde el otro extremo de la multitud. Un crujido seco y agudo rasgó el aire. No se parecía a ningún disparo que hubiera oído antes. No fue solo un sonido. Fue como si atravesara el espacio, el tiempo mismo. El tiempo se ralentizó, o pareció ralentizarse. Lo vi todo con un detalle agonizante. El cuerpo de Trump se sacudió hacia atrás, su rostro congelado a media palabra, la conmoción grabada en cada línea. La plataforma se inclinó mientras el personal de seguridad se abalanzaba hacia adelante, moviéndose como depredadores. Sus gritos, ahogados por el caos que los rodeaba. Los gritos estallaron, rugientes y desesperados. La gente se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza, mientras otros corrían en todas direcciones. Una estampida de pánico. Era como una anguila que alguien hubiera pateado, ya sabes, puro caos. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. Pasos resonaban en el hormigón, voces chillaban y las cámaras se movían frenéticamente, capturando fragmentos de la locura. Mi alma se paralizó, intentando comprenderlo. Busqué al tirador y allí estaba una sombra deslizándose entre la multitud, moviéndose como un fantasma. Desapareció en un instante, ¿sabes?, como un demonio desapareciendo en el caos. No podía ver su rostro, la visión no me lo permitía. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando. Sus ojos estaban fijos en la escena, firmes, pero llenos de un dolor tan profundo que dolía mirarlo. ¿Por qué esto? Quise preguntar, pero no me salían las palabras. La plaza era un torbellino ahora. Y supe que este momento no era solo una tragedia. Era una chispa. La mecha encendida para algo mucho más grande. En un instante, la escena cambió. Estaba en una habitación de hospital, estéril y frenética. Médicos y enfermeras gritaban, con las manos enguantadas manchadas de rojo. Las máquinas mostraban números que gritaban urgencia. Una vida pendía de un hilo. Ya sabes, de un hilo muy fino. El aire estaba cargado de desesperación.
Esa que se siente cuando el tiempo se agota y no se puede hacer nada. Entonces el hospital desapareció, reemplazado por calles de ciudades por todo Estados Unidos. La noticia se extendió como la pólvora. Fue como un chasquido de dedos. Ya sabes, todo el mundo lo sabía. Multitudes se congregaron, algunas con pancartas exigiendo justicia, con voces que rugían de ira, otras en rincones más oscuros, celebraban con una especie de triunfo enfermizo. Sus risas resonaban como una maldición. Incendios ardían en algunos lugares, escaparates destrozados, las llamas lamían el cielo nocturno. El país se fracturaba, no solo de luto, sino que se tambaleaba como placas tectónicas que rozaban. Los líderes aparecían en las pantallas, con voces suaves, llamando a la unidad, a la calma. Pero se podía oír, sabe, ese trasfondo de cálculo. Les digo, algunos querían la paz, pero otros vieron una oportunidad de tomar el poder en medio del caos. La nación no solo estaba de luto. Estaba cambiando profundamente. Y no para mejor. Lo sentí. Una atracción hacia algo imparable. Como si la historia misma se reescribiera a sangre y fuego. Jesús permaneció en silencio. Su presencia, mi único ancla. Pero su silencio decía más que las palabras. Lo que fuera que viniera después, iba a sacudir el mundo hasta sus cimientos. La visión persistió en aquellas calles, el caos se propagó como un virus. Vi familias apiñadas en sus casas, con los televisores a todo volumen y los presentadores contando la historia. Algunos lo llamaban una tragedia, otros un ajuste de cuentas. Las redes sociales se encendieron, las publicaciones se multiplicaron, cada una más furiosa que la anterior. Era como ver una herida supurar. ¿Sabes?, decía con voz grave. La división no era nueva. Pero en ese momento, era como echar gasolina a un fuego latente. La gente no solo estaba tomando partido. Estaban cavando trincheras. Vi a un joven, de unos 20 años, pintando una pared con aerosol con palabras que no repetiré. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia, como si intentara gritar a través de la pintura. Al otro lado de la calle, una mujer mayor, de pie con una vela, rezaba en voz baja, con el rostro bañado en lágrimas. No se veían. No querían verse. Eso era lo que más dolía, la forma en que la gente dejaba de mirar, de escuchar. Quise gritar para que vieran. Pero solo era un testigo. Llevado por la visión. La mano de Jesús se posó en mi hombro, estabilizándome. De esto es de lo que debes advertirles, dijo. Su voz, baja pero clara. No solo el evento, sino lo que desataría, división, miedo, un alejamiento de la verdad. Me dolía el alma. Me había pasado la vida enseñando historia, creyendo entender cómo funcionaba el mundo. Pero esto era más grande que cualquier libro de texto. Era un vistazo a un mundo que se desmoronaba. Y se me pedía que cargara con su peso. Señor, ¿cómo se lo digo?, susurré. Aún no respondía, pero su presencia me decía que no estaría sola cuando llegara el momento. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, inquebrantables. Llevarás esta verdad porque has visto la verdad. No todos escucharán, pero algunos dirán lo que has visto. No para infundir miedo, sino para llamarlos de vuelta a mí. Sus palabras se asentaron en mí, pesadas pero claras. Pensé en Anna, en mis hijos, en la gente de mi pueblito. ¿Podría hacerles ver? ¿Podría advertirles sin parecer loco? La visión seguía desarrollándose. Y sabía que lo peor, o quizás lo más importante, estaba por venir. La visión se prolongó y vi una nación desmoronándose. No con bombas ni balas, sabes, sino con división. Te lo diría. Mi voz se hundía en el peso de la situación. Las familias cenaban, pero en lugar de risas, había discusiones,
padres gritándoles a sus hijos, hermanos dándose la espalda por lo que se decía o no se decía. Vi marchas en las calles. Un grupo ondeaba carteles con lemas encendidos, otro grupo contraatacaba con los suyos. Las palabras cambiaron, pero la ira no. Era como un fuego latente bajo la superficie, listo para estallar en cualquier momento. Los líderes intervinieron, con rostros serios en cada pantalla, impulsando nuevas leyes en nombre de la seguridad y la protección. Pero yo lo entendí. Esas leyes, ya sabes, eran cadenas para la conciencia, decía yo, negando con la cabeza. Dejaban una elección entre libertad y seguridad, y muchos elegían la seguridad, sin ver el precio. Al principio, la erosión de la libertad era sutil, una regla aquí, una restricción allá. Pero luego aparecieron cámaras de vigilancia en cada esquina. Palabras vigiladas, vidas rastreadas. Los vecinos se cansaron, mirándose como desconocidos. Cada palabra era medida, cada movimiento registrado. Se sentía como vivir en una prisión sin barrotes. Ya sabes, todos le tenían miedo a los demás. Vi comunidades desmoronarse. La gente dejó de hablar abiertamente, dejó de confiar. Un hombre en una cafetería miró por encima del hombro antes de susurrar sus pensamientos. Una mujer escondió su Biblia bajo una pila de revistas como si fuera algo de lo que avergonzarse. El aire estaba cargado de sospecha. Y podía sentir el latido del país acelerado, errático, como si se le acabara el tiempo. No era solo dolor por lo sucedido. Les digo, era como si el alma del país se estuviera partiendo y nadie supiera cómo detenerlo. Jesús estaba a mi lado, su silencio era más fuerte que cualquier palabra, su presencia era lo único que me impedía desesperarme. Entonces la visión cambió y vi la presión que se cernía sobre los fieles. No eran cadenas ni fuego, ¿sabes?, sino una opresión lenta, diría yo. Me temblaba la voz. Las iglesias se enfrentaban a inspecciones interminables. Pólizas de seguro retiradas sin previo aviso. Llegaban cartas que etiquetaban su predicación como un riesgo. La Biblia misma estaba marcada, como si fuera peligrosa. No era violencia directa, pero era un estrangulamiento poco a poco hasta que parecía que la fe se asfixiaba. Vi a un pastor, con los ojos llorosos, leyendo las escrituras a una pequeña congregación. No odiaba a nadie, solo compartía la palabra. Pero su sermón fue marcado como dañino. Y uno a uno, su rebaño se fue alejando, no de golpe, sino lentamente, desgastado por el peso de todo. Me volví hacia Jesús con el alma dolorida. ¿Esto quebrantará a la iglesia, Señor?, pregunté, apenas capaz de articular palabra. Su voz llegó, firme como una montaña. Podaré lo orgulloso y fortaleceré lo humilde. La iglesia que busca el aplauso se marchitará. La iglesia que me busca dará fruto. Sus palabras fueron una promesa, un salvavidas. Y me aferré a ellas mientras la visión se desarrollaba. En medio de la oscuridad, vi algo más. Pequeñas reuniones en casas, creyentes reunidos alrededor de sus Biblias abiertas, orando en voz alta, animándose unos a otros a mantenerse firmes. En esas habitaciones oscuras, las familias se arrodillaban juntas, ¿sabes?, pidiendo sabiduría, valentía. La luz en esos lugares brillaba con más intensidad que nunca. Como si cuanto más se la presionaba, más intensamente brillaba. Vi a una madre leyendo salmos a sus hijos a la luz de las velas, con el rostro sereno a pesar del caos exterior. Un grupo de amigos compartía pan y rezaba, con la voz firme, sin miedo. Jesús habló de nuevo, con voz suave pero firme. Diles que no teman a quienes pueden matar el cuerpo pero no pueden tocar el alma. Diles que teman a quien tiene la eternidad en sus manos. Diles que estén preparados para los días venideros que exigirán una fe que no se doblegue a los vientos del mundo. La visión se detuvo, pero esas imágenes me grabaron a fuego, una iglesia bajo asedio. Aún brillaba con una luz que se negaba a apagarse. Sabía que llevaría esto para siempre.
Un llamado a advertir, a despertar a quienes escucharan. La visión me retuvo allí, observando esos pequeños destellos de luz parpadear por toda la nación. Un joven, apenas salido de la adolescencia, estaba en un sótano, compartiendo un versículo de Juan con un grupo de personas, con la voz entrecortada pero firme. Una mujer mayor, con las manos nudosas por años de trabajo, oraba por un vecino que había perdido la esperanza. Sus palabras eran sencillas pero conmovedoras. No se trataba de grandes gestos, ¿sabes? Diría que se trataba de fidelidad, de perseverar cuando todo lo demás se desmoronaba. También vi el contraste. Las iglesias que siguen modas, con los bancos vacíos, los escenarios en silencio. Habían cambiado la verdad por la aprobación. Y ahora se desvanecían como sombras al mediodía. Pero los que estaban arraigados en él, en la palabra, eran como robles, doblándose pero sin romperse. Sentí la presencia de Jesús a mi lado, su mano aún sobre mi hombro, afianzándome. ¿Qué les digo? Señor, pregunté, con el alma abrumada por todo el peso. Diles que se mantengan firmes, dijo, con su voz como un mar en calma. Diles que amen a sus enemigos, que oren por quienes los maldicen, que den a quienes no pueden corresponder. Diles que mantengan su corazón limpio, que caminen con humildad, que me busquen por encima de todo. Sus palabras no eran solo instrucciones, eran un escudo, un mapa para los días venideros. Vi una última imagen, una familia cantando un himno en una habitación a oscuras. Sus voces, suaves pero firmes, eran como un faro que atravesaba la noche. La visión se desvaneció, pero la llamada permaneció nítida y clara. Tenía que decirles que, por muy difícil que fuera al desvanecerse la visión, no podía quitarme de encima el peso de lo que había visto. La nación, fracturada y deshilachada, no era solo un titular. Fue una advertencia. Pensé en mi propia vida. Cómo había juzgado a los demás, cómo había dejado que el orgullo me cegara ante la verdad. Al ver esto, comprendí que la división no solo estaba ahí afuera. Empezó en los corazones, en las decisiones, en los momentos en que nos alejamos del amor, de Él. Es como si todos fuéramos parte de ello. Sabes, te lo digo en voz baja. Cada palabra dura, cada rencor que guardamos, es leña para este fuego. Las palabras de Jesús resonaron en mí. Prepárate. Vi destellos de lo que eso significaba. Personas que elegían el perdón sobre la ira. La verdad sobre el consuelo. Un hombre compartiendo su último pan con un desconocido. Una mujer orando por un líder con el que no estaba de acuerdo. Su corazón, tierno a pesar de la dureza del mundo. Estos eran los que brillarían, los que llevarían la luz cuando la oscuridad los presionara. Ahora conocía mi misión, pero me asustaba. ¿Podría hacerles ver? ¿Podría llevar esto sin desmoronarme? La presencia de Jesús era mi respuesta. Firme, inmutable. Una promesa de que no caminaría sola. La visión me elevó de nuevo, muy por encima de la tierra, donde el mundo se extendía como una pintura viviente. Los océanos brillaban, pero en algunos lugares se agitaban como si tormentas que se habían gestado desde hacía tiempo estuvieran a punto de estallar. La oscuridad que había visto sobre América ahora se extendía por otras tierras, aferrándose con más fuerza a algunas regiones, como una sombra pesada. Era inquieto, ¿sabes?, como si algo retenido demasiado tiempo estuviera a punto de estallar. Te digo, mi alma estaba intranquila. El aire vibraba de tensión, un temblor global que me hacía sentir pequeño, pero parte de algo inmenso. Jesús estaba a mi lado, su mirada recorriendo el mundo, su voz firme, pero impregnada de profunda tristeza. Lo que ves es la reunión de naciones. Dijo que se sienten atraídas por un momento que no comprenden del todo. Algunos creen que trabajan por la paz. Otros buscan el poder, pero la mayoría no ve el espíritu que los impulsa. Los guía la avaricia y el egoísmo. Sus palabras calaron hondo en mí, cargadas de verdad.
Lo vi en cómo las fronteras brillaban de ambición. En cómo las ciudades latían con ansias de más riqueza, más control, más de todo. Los líderes se estrechaban la mano en las pantallas, sonriendo a las cámaras. Pero sus ojos los delataban, calculadores, siempre calculadores. Podía sentir que el mundo se inclinaba, no hacia la unidad, sino hacia una colisión. La oscuridad no era solo una sombra. Era una fuerza que arrastraba a las naciones hacia un punto de quiebre. La presencia de Jesús me mantuvo firme. Pero sabía que lo que veía no era solo una visión. Era una advertencia de lo que se avecinaba. Y estaba más cerca de lo que quería creer. La escena cambió, dejándome en una ciudad de Oriente Medio. Las calles estaban abarrotadas de gente, ondeando banderas y gritando en idiomas que desconocía. Pero no necesitaba entender las palabras, su ira, su resentimiento. Sus clamores de cambio eran claros como el agua. Era como una olla hirviendo, a punto de desbordarse. Diría que mi alma se contagió de ello. El aire crepitaba con inquietud como una chispa capaz de incendiar todo el lugar. Entonces la visión se trasladó, llevándome a habitaciones tenuemente iluminadas en Europa y Asia. En una, hombres trajeados se inclinaban sobre mapas, susurrando tratos que llevaban el peso de la traición. En otro, las fábricas de una nación asiática funcionaban día y noche, produciendo armas camufladas en herramientas. Vi a líderes con uniformes militares haciendo grandes demostraciones de poder. Sus mensajes silenciosos a sus rivales, afilados como cuchillos. El aire estaba cargado de desconfianza. Cada nación observaba a la otra, esperando un paso en falso. Parecía una partida de ajedrez, ¿sabes?, pero con vidas en juego. Te diría que en Europa, los grandes salones resonaban con discursos sobre la unidad. Pero vi la verdad en sus corazones, reservados, intrigantes, luchando por recursos, influencia, supervivencia. Entonces, un sonido me sobresaltó. Un rugido gutural y sordo de buques de guerra surcando los mares. Los misiles se alineaban en las costas lejanas, brillando bajo el sol. Soldados cruzaron una frontera al amanecer, con las botas pesadas sobre la tierra. Los frágiles hilos de la paz comenzaron a deshilacharse. Las naciones formaron alianzas, algunas por miedo, otras por ganancia. Era como si una ficha de dominó cayera, ¿sabes?, y toda la fila estuviera a punto de estrellarse. Mi alma latía con fuerza. Me volví hacia Jesús. Señor, ¿es este el comienzo de otra guerra? No respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la mía, penetrante, firme. La guerra es fruto de los corazones que me rechazan. Dijo, cuando se desprecia la verdad, cuando la vida es barata, cuando reina la avaricia, la guerra es inevitable. Pero esta guerra no será como las anteriores. Allanará el camino para que surja el hombre de la anarquía. Muchos lo aceptarán, creyendo que trae respuestas. Su voz era serena, pero tenía una carga que me estremeció el alma. La visión cambió de nuevo. Un hombre subió a un escenario global. Su presencia magnética, sus palabras suaves como la seda. Las multitudes lo adoraban, pendientes de cada sílaba. Las naciones escuchaban, atraídas por sus promesas de orden y de soluciones. Era carismático, ¿sabes?, como si pudiera leer los miedos de todos y transformarlos en esperanza. Diría en voz baja. Pero al mirar más de cerca, lo vi. Sus ojos reflejaban una fría determinación, un ansia de control que ningún ser humano debería tener. Era escalofriante, como mirar fijamente algo no del todo humano. La voz de Jesús se volvió firme. Este no es el Cristo que anhelan. Hablará de unidad mientras siembra división. Prometerá seguridad mientras despoja a la libertad. Y el mundo los seguirá porque ya no conocen mi voz. Sentí una profunda tristeza como una piedra en el pecho. Pero entonces los vi como focos de luz dispersos por todo el mundo, en hogares,
cuevas, lugares ocultos. Los creyentes se reunieron para orar, cantar y compartir su palabra. No se dejaron influir por los discursos del hombre. Su lealtad era al Cordero. Díganles, dijo Jesús con voz firme pero urgente, que los días venideros exigirán valentía y discernimiento. Muchos serán engañados porque no ponen a prueba el espíritu que se esconde tras las palabras que escuchan. Mis ovejas conocen mi voz, pero deben elegir escuchar. El globo se desvaneció y la luz nos rodeó de nuevo. Sentía un peso en el corazón, pero una fuerza extraña. La oscuridad era real, pero también lo era la esperanza, una esperanza inquebrantable que solo se encontraba en él. El peso de la visión me oprimió como una verdad insoportable. Volví a ver esos destellos de luz, pequeños pero intensos. Una familia en un apartamento estrecho leyendo las sagradas escrituras a la luz de una lámpara, con voces suaves pero seguras. Un grupo en un sótano oculto, rezando por fuerza. Con las manos fuertemente unidas. No eran ruidosos ni ostentosos. Ya sabes, te lo diría. Pero estaban vivos, ardiendo con una fe inquebrantable. El hombre en el escenario, con todo su encanto, no podía con ellos. Conocían al verdadero pastor. Pensé en mi propia vida. Como me había burlado de la fe, llamándola débil. Ahora, al ver esto, comprendí que la fe no era debilidad. Era desafío, una negativa a doblegarse ante las mentiras. Señor, ¿cómo les advierto?, pregunté con el alma temblorosa. ¿Cómo les hago ver y hablar lo que tú has visto?, dijo con voz firme. Algunos se burlarán, otros se alejarán, pero otros escucharán. Planta la semilla. Verá, yo la haré crecer. Sus palabras se asentaron en mí, una misión que no podía quitarme de encima. El mundo se precipitaba hacia un precipicio. Pero esas luces, esas fieles, eran la esperanza. El remanente que no se apagaría. Sabía que tenía que cargar con esto. No importaba lo pesado, no importaba lo difícil que fuera, la luz radiante que nos rodeaba se atenuó y el aire se volvió pesado, opresivo. No se parecía a ninguna oscuridad que hubiera visto en la tierra. ¿Sabes?, te lo diría. En voz baja. Esto era más profundo, más antiguo, completamente sin esperanza, como hundirse en un vacío que se tragaba todo lo bueno. La presencia de Jesús permanecía cerca, un ancla cálida. Pero ni siquiera eso pudo protegerme del peso de lo que se avecinaba. Descendíamos, descendiendo hacia un lugar que parecía no haber conocido la luz. El cielo, si así se le podía llamar, era una pesadilla. Sin estrellas, sin luna, solo un resplandor rojizo y anaranjado, como brasas en un pozo sin fondo. No reconfortaba ni calentaba. Simplemente flotaba allí, burlándose. El primer sonido me golpeó como un llanto de cuchillo, pero no del tipo que alivia el dolor. Era interminable, ¿sabes?, como una canción sin descanso, sin alivio, diría yo, aún escuchándola. Luego vinieron los gritos, voces furiosas y amargas que maldecían a Dios, se maldecían a sí mismas, maldecían a todos los que habían conocido. El aire rezumaba desesperación, cada respiración pesada, como inhalar polvo y ceniza. Mi alma se estremeció, queriendo retroceder, pero la presencia de Jesús me sostuvo. No quería ver lo que venía después, pero sabía que debía hacerlo. Esto no era solo un lugar. Era una verdad, cruda e inquebrantable, y era más real de lo que jamás había imaginado. Llegamos al borde de un vasto abismo, un profundo abismo que parecía no tener fondo. Era como contemplar la eternidad. Ya sabes, pero una eternidad que ardía, diría yo. Me temblaba la voz. Las llamas lamían sus profundidades. Pero no calentaban. Quemaban. Un calor que consumía sin destruir. Las sombras se movían abajo, retorciéndose, enroscándose, como si intentaran liberarse de cadenas invisibles. Lo supe sin que nadie lo dijera.
Eran almas. Te digo que su tormento era palpable. Un peso que oprimía mi alma. No podía soportarlo. No soportaba verlo. Me volví hacia Jesús, temblando. Señor, ¿por qué mostrarme esto? Su rostro estaba cargado de tristeza, sus ojos reflejaban un dolor más profundo de lo que podía comprender. Porque muchos viven como si este lugar no fuera real, dijo. Pero lo es, y es eterno. No lo creé para ellos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todos los que rechazan mi misericordia eligen este destino. Sus palabras me conmovieron, no con ira, sino con una urgencia que no podía ignorar. Díselo, Vera. Adviérteles. Mi alma se estremeció. Había pasado mi vida dudando, burlándome de las habladurías del infierno. Pero aquí es real, innegable, un lugar donde no existía la esperanza. La voz de Jesús era firme, pero su dolor dejaba claro que esto no era lo que él quería para nadie. Sin embargo, la decisión era suya, y tenía que asegurarme de que los demás supieran que era real. Nos acercamos, y los gritos se hicieron más fuertes, más nítidos. Ahora podía distinguir las palabras. Algunos suplicaban otra oportunidad, imploraban clemencia que sabían que no llegaría. Otros gritaban nombres, culpando a quienes los habían descarriado. Unos pocos maldecían a Dios, con voces que destilaban desafío incluso mientras ardían. Una figura cerca del borde me llamó la atención, con el rostro deformado por la rabia. Pero, bajo ella, percibí un miedo profundo y persistente. Nos vio a Jesús, y por un instante fugaz, su odio se desmoronó en algo parecido al arrepentimiento. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en Jesús, como si comprendiera lo que había perdido. Pero entonces, ya sabes, ese momento pasó y las maldiciones volvieron, diría yo. Mi voz se quebró. Jesús habló, su voz firme, pero con un toque de dolor. Recuerdan cada momento en que escucharon la verdad. Recuerdan cada vez que endurecieron sus corazones. Aquí no hay olvido, ni segunda muerte, solo vivir con las consecuencias para siempre. Mi alma se derrumbó bajo el peso. Quería clamar por ellos, aun sabiendo que habían elegido esto. De verdad no hay salida, susurré, con la voz quebrada. No, dijo con dulzura, con la mano en mi hombro. Pero mientras vivieran, el camino estaba abierto. Yo soy el camino, la verdad, la resurrección y la vida. Quienes creen en mí nunca morirán. Quienes me rechazan eligen esta oscuridad. Vi las cadenas que ataban a cada alma, forjadas por sus propias decisiones. Avaricia, lujuria, orgullo, falta de perdón. Cada eslabón era una decisión tomada en la tierra, ahora inquebrantable. De repente, la tierra tembló y un rugido resonó desde las profundidades del abismo, no humano, sino antiguo, lleno de malicia. Las sombras se estremecieron, como si estuvieran en el infierno. Había cosas que temían. Las manos de Jesús me sostuvieron. Recuerda esto, Vera, dijo. Este lugar es tan real como el cielo. Si se lo dices, algunos escucharán. Algunos se volverán antes de que sea demasiado tarde. Asentí, incapaz de hablar. Mi alma, abrasada por la verdad. Entonces, tan rápido como descendimos, comenzamos a ascender. El aire se iluminó, las llamas se desvanecieron en la distancia. Pero esos gritos, ¿sabes?, me siguieron, te lo aseguro. Mi voz temblaba. Resonaban en mi corazón una advertencia que jamás olvidaré. Al ascender de la oscuridad sofocante, ¿me desplomé, o mi alma lo hizo? Abrumado. Entendí entonces con más claridad que nunca. Que la eternidad no es un tema de debate. Sabes, te lo digo con voz temblorosa, es un destino para el que te preparas. El peso opresivo de ese abismo se desvaneció, reemplazado por un brillo que tranquilizó mi corazón.
Mis lágrimas, esas extrañas lágrimas espirituales, se secaron como si una mano suave las hubiera enjugado. El aire era limpio, vivo, cada respiración como una promesa de esperanza renovada. Era hermoso, ¿sabes?, como respirar la vida misma, diría yo, sintiendo aún su calor. No estábamos del todo en el paraíso, pero estábamos cerca. De pie en su límite, donde la esperanza florecía como campos bajo el cielo del amanecer. La luz no solo era brillante, estaba viva, latiendo con una alegría que parecía eterna, inquebrantable. Podía sentir la cercanía de algo perfecto, algo completo, y me dolía el alma de anhelo. La presencia de Jesús a mi lado era un ancla firme. Su luz se fundía con el resplandor que nos rodeaba. Ya no tenía miedo. No después de lo que había visto abajo. Pero me sentí humilde, consciente de lo pequeño que era, de lo inmenso que era este lugar. Sentía como si estuviera al borde de la eternidad. «¿Sabes?», susurraba. La oscuridad había quedado atrás. Pero su recuerdo persistía, un recordatorio de lo que me había salvado y de lo que debía advertir a los demás. Jesús estaba ante mí, radiante y sereno, con la ternura de un padre y la determinación de un rey en sus ojos. Levantó la mano, y un vasto plano se desplegó bajo nosotros, extendiéndose más allá de la vista. Estaba vivo, brillando con una luz que parecía respirar. Había gente allí, incontable, de todos los rincones del mundo, de todos los idiomas, de todas las épocas. Tantas, ya sabes, como estrellas incontables, diría yo. Algunos rostros miraban hacia arriba, radiantes de alegría silenciosa, con la mirada fija en algo más allá. Otros bajaron la mirada como si temieran ser vistos, con los hombros encorvados bajo un peso invisible. Una campana resonó, no solo en mis oídos, sino en mi alma, como un interruptor que se encendía en mi conciencia. Era un sonido que te atravesaba. Ya sabes, como si despertara todas tus decisiones. La multitud empezó a moverse, formando filas sin fuerza, como si cada alma supiera dónde pertenecía, atraída por la realidad que había elegido en la vida. Surgieron dos grupos. Por un lado, aquellos que amaban la verdad, con ropas sencillas, pero que brillaban con una luz que no les pertenecía. Por el otro, aquellos que se aferraban a la mentira, con sus ropas mezcladas con galas y harapos. Ninguna luz los tocaba. Algunos parecían confundidos, otros enojados, algunos intentando esconderse tras otros. Pero ya no había forma de ocultarse. Entre ellos, el trigo brotaba de la tierra, dorado y fuerte, mientras la maleza oscura se enroscaba. Soplaba un viento, invisible pero potente. El trigo se dobló, pero se mantuvo firme, con raíces profundas. La maleza se quebró, arrastrada hasta el borde de la llanura. Por fin comprendí la parábola del trigo y las lágrimas. La cosecha estaba lista. Sabes, te digo, todo lo que habíamos dicho en secreto estaba siendo descubierto. No quedaban secretos. La verdad era innegable, expuesta a la vista de todos. El avión se disolvió, y una ciudad se alzó en su lugar, sus calles brillando como oro pulido. Las puertas estaban abiertas, dando la bienvenida, y la música llenaba el aire, no fuerte, pero segura, como la luz del sol danzando sobre el agua. No era una alegría caótica, sabes, sino segura, como una promesa en la que podías confiar. Diría que la gente aceptaba que sus heridas habían desaparecido, que sus arrepentimientos se habían silenciado. Sentí la cercanía del Padre y del Cordero, su presencia entretejida en cada piedra, en cada aliento. Un río corría por la ciudad, claro como la primera mañana. Sus aguas, portadoras de la vida misma. Los árboles bordeaban sus orillas, sus hojas casi cantaban, brillando con un propósito que no podía identificar, pero que sentía en lo profundo de mi alma, más allá de la ciudad. Una colina se alzaba donde otros esperaban, con la mirada fija en las puertas con una mezcla de anhelo y miedo. Algunos clamaban a Jesús, con la voz quebrada por la fe que habían encontrado en el último momento.
Las puertas se abrieron de par en par y la misericordia fluyó como una marea, atrayéndolos con alegría. Otros permanecían orgullosos, en silencio, presumiendo de su propia bondad, comparándose con sus vecinos y sintiéndose superiores. La puerta no se movió para ellos, no porque el rey fuera tacaño, sino porque no se inclinaban para entrar. La puerta del cielo, ya saben, no exige perfección. Les digo, solo pide humildad. Me dirijo a Jesús. ¿Qué les digo, Señor? Su voz era clara. Palabras que podría recordar. Diles que se acerca un día de división. Diles que la gracia es ahora. Diles que la salvación es un don que se recibe mediante el arrepentimiento y la fe, no que se gana con obras. Sin embargo, las obras revelan la verdad de la fe. Enséñales a vivir preparados, a ser breves en las cuentas, a perdonar pronto, a confesar, a hacer las paces mientras aún es de día. Él continuó, diles que estén alerta. Muchas voces afirmarán ser luz. Pon a prueba los espíritus. Miden cada palabra con las escrituras. Permanezcan en comunión. Partan el pan. Oren por quienes los odian. Den a quienes no pueden pagar. Mantengan su alma limpia de envidia y avaricia. Hagan justicia con manos tranquilas. Anden humildemente con su Dios. La ciudad se desvaneció, dejando solo su rostro. El tiempo se agitó de nuevo, como el silencio antes del amanecer. Volverás ahora, dijo. Despertarás con dolor en el cuerpo y secreciones en la boca. Algunos creerán, otros se burlarán. Ama a ambos. Resiste sin odio. Resiste sin orgullo. Siempre estoy contigo. Me incliné. Indigno, pero elegido. Sabía que no merecía esto. Ya sabes, lo decía, pero también sabía que me habían enviado. No había forma de decir que no. Fue como caer a través de la luz, como si el cielo mismo me dejara ir. Los sonidos llegaron primero, un pitido constante. Voces urgentes, el zumbido de las máquinas. Luego, el dolor golpeó, agudo e implacable, gritando a través de cada nervio. Me dolió muchísimo. Sabes, te lo digo, se me quebró la voz, pero me dijo que estaba viva. Abrí los ojos y vi un techo blanco y desolado, con el olor a hospital inundando mis pulmones. Una enfermera se inclinó sobre mí, con voz tranquila pero urgente, mientras llamaba al médico. Tenía los labios demasiado secos para hablar, la garganta como papel de lija, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. La enfermera vio, y de alguna manera, comprendió. Anna, mi nieta, irrumpió minutos después. Tenía el rostro cubierto de lágrimas. Apretó su frente contra la mía, aferrándose como una niña pequeña, sus sollozos nos estremecieron a ambos. Abuela, estás aquí. Estás aquí. Siguió susurrando. Mi hijo Michael estaba de pie junto a la cama, con las manos temblorosas mientras murmuraba una oración que no había pronunciado en años. Gracias por devolverla, dijo, simple y crudamente. Quería llorar, abrazarlos, pero solo podía quedarme allí, con el corazón lleno y roto a la vez. Eran mi mundo, diría yo. Y verlos así, hacía que todo lo que había visto se sintiera aún más real. El dolor me recordaba que había vuelto. Pero también lo fue su amor, afianzando mi esperanza en esta segunda oportunidad que me habían dado. La recuperación fue lenta. Cada día, una batalla contra la debilidad de mi cuerpo. Pasé horas sola, mirando el techo del hospital, repasando cada instante del viaje. La música del túnel. La mirada penetrante de Jesús, el caos en la plaza, los gritos del abismo, la ciudad resplandeciente. Todo estaba allí, grabado a fuego en mí. Les digo que recé. No eran las oraciones escritas de mi infancia, sino súplicas crudas y desesperadas para que Dios me ayudara a llevar este mensaje sin orgullo ni miedo. No quería arruinarlo todo,
¿sabes? Era demasiado grande. Los médicos dijeron que mi supervivencia era un milagro. Un caso que no podían explicar. Me miraban como si fuera una rareza médica. Diría que con una sonrisa. No discutí. Sabía por qué había vuelto. Tenía una misión. Cuando por fin pude sentarme más de unos minutos, pedí una Biblia. El capellán del hospital trajo una y leímos juntos el Evangelio de Juan. Esas palabras, sabes, estaban vivas, te lo aseguro. Mi voz suave. No solo ideas escritas en una página, sino aliento, verdad, la vida misma. Cada versículo me impactó como si hubiera sido escrito para mí. Por este momento, acercándome a quien me había llamado. Había alguien de mi pasado, un nombre que no revelaré, que me había herido profundamente. Enviaron una carta llena de arrepentimiento y la guardé junto a mi cama. Una noche soñé con esas cadenas que había visto en el infierno, pesadas e irrompibles, forjadas por decisiones. No podía añadir otro eslabón. ¿Sabes?, diría yo. Así que les respondí diciéndoles que los perdonaba, rezando para que encontraran la misma misericordia que yo. No fue fácil, pero fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Como si fuera libre de una forma que nunca antes había sentido. Nuestro hogar también cambió. Se acabaron las pantallas en la cena. Se acabaron los teléfonos. Te lo diría. Comíamos juntos, leíamos un salmo antes de lavar los platos. Anna y Michael empezaron a venir más. Y encontramos una pequeña iglesia donde predicaban a Cristo con lágrimas. Sin pretensiones. Esa gente no era perfecta, sabes, pero eran familia. Familia de verdad. Ya no era la misma Vera. El escepticismo, el orgullo, los muros que había construido, se estaban derrumbando. Había visto demasiado, había sentido demasiado como para volver a eso. Mi misión era clara, decir la verdad. Advertir al mundo. Amar sin reservas. Y cada día lo sentía conmigo, guiándome, dándome fuerzas para seguir adelante. El mundo sigue girando, sabes, y cambia rápidamente. Los titulares de hoy se desvanecerán mañana, reemplazados por nuevo ruido, nuevas peleas. Los nombres que dominan las noticias, esas figuras más imponentes del escenario político. Pasarán como sombras en una tormenta. Pero algunas cosas perduran para siempre. La cruz, la tumba vacía, la promesa del regreso del rey. Esa es la verdad inquebrantable. Sabes, diría que mi voz se tranquilizó con una seguridad que nunca antes había tenido. Es el ancla en el caos, la luz que no parpadea, por muy oscuro que se ponga. Soy Vera Lee, una mujer de 73 años que atravesó la muerte y vio cosas que no puedo olvidar. Me detuve en el resplandor del cielo, sentí su esperanza, y contemplé la desesperación del infierno, su infinito arrepentimiento. Vi la oscuridad que se cernía sobre nuestro mundo, división, orgullo, un ansia de poder que nos ciega. Pero también vi la luz que nunca se apaga, el amor que nunca se rinde. Antes era escéptico, cansado de este mundo roto, y me negaba a aceptar la fe. Creía tenerlo todo resuelto. Pero ahora sé que no estoy solo. Y tú tampoco. Donde quiera que estés, como sea que te sientas, enojado, perdido, desesperanzado, el amor de Jesús te espera. No te pide que seas perfecto. Solo te pide que abras tu corazón y confíes en él. Mi camino fue mío, pero el mensaje es para todos. Se trata de esperanza. Se trata de perdón. Se trata de una vida con propósito. Incluso cuando creas que la historia ha terminado. Tuve una segunda oportunidad. Una misión para compartir lo que vi. Esto no es solo una historia descabellada para dejarte sin aliento. Es un recordatorio, un empujoncito. Cada momento que vivimos tiene un peso eterno. Cada decisión importa.
Cada palabra, cada acto de amor o ira, cada paso hacia él o hacia atrás. Vive preparado. Él me lo dijo. Y yo te digo, no esperes una crisis, una caída, un destello de luz. Elige ahora. Elígelo a él. Si mi historia, la de Vera Lee, te ha conmovido, te ha hecho reflexionar, te pido que me acompañes. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes de Dios, del cielo y del infierno. Encuentra tu voz. Habrá más testimonios, más historias que te recordarán que no estás solo, que Él siempre te llama. Acompáñenme y caminemos juntos por este camino. ¿Listos para lo que venga? Música.